predestinados como hijos de Dios. Somos elegidos, Del mundo fuimos extraídos, para entrar en redención. predestinados. Predestinados. Un programa donde Estudiamos profundizamos, y proclamamos la palabra de nuestro Abba Padre. también tendremos Entrevistas con invitados especiales, debates, ministración a través del canto. testimonios, Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. conducido por David Soto. y Marlene Ibarra. ¿Me escuchas, Ahora sí. David? Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Perfecto, sí, perfecto. Ahora sí, pedimos disculpas, pero había problemas con el sonido. Estamos en Caro, Marian. Buenas noches, amigos, los que se están conectando. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Ivana Sicardo, mejor conocida como Ivy, desde Argentina. Nosotros estamos aquí desde Venezuela, Valencia. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos unirnos en este directo hoy viernes 14 de octubre. ¿Qué tienes por allí, David? Cuéntame. Bueno, hoy en este día tan especial vamos a tener una invitada súper especial que ya se nombró anteriormente, nuestra hermana Ivy Sicardo, una adoradora en espíritu, en verdad. Hoy ella nos va a compartir un poco de su vida y un poco de lo que es la adoración en este caminar con Cristo. Más adelante vamos a estar conociendo un poco de ella. Marlene les está dando una pequeña biografía de lo que es ella, y ella más adelante nos va a profundizar más sobre su vida. Así es, David. La semana pasada también estuvimos con una invitada especial desde Chile y estuvimos hablando de lo que era adoración, que es más que cantar, es entregar todo desde lo más profundo de nuestro corazón, exaltarlo, agradecerle, darle todo lo mejor a nuestro Padre Celestial. David, ¿tienes por allí unas citas bíblicas? Y vamos a leer Salmos 29:2, donde dice de la siguiente manera: ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. Eso es lo que el Padre desea de nosotros, que nosotros les rindamos gloria, que veamos su gloria, que seamos, que su nombre sea digno para nosotros y que lo adoremos siempre a través de nuestra, ¿cómo se dice? De lo que Él nos mande a hacer, nosotros hacerlo, de que siempre seamos obedientes. A través de la obediencia nosotros podemos adorar a nuestro Padre, ya que de repente a través del canto no todos nos gusta cantar, pues entonces hay muchos que pueden adorar al Padre no solamente a través de la música, sino a través de diferentes maneras. Y si también vamos a leer otra palabra el día de hoy, que es Salmo 86:9, donde dice que todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. O sea, aquí habla que todas las naciones que existen a nivel mundial las estamos declarando, lo declara aquí el Salmo, que se van a postrar ante Cristo, ante el Hijo amado de Dios, porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿No es así? Así es, David, debemos entregarle todo lo que tenemos a nuestro Padre Celestial con la obediencia, con la gratitud, darle gracias a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno. Y vamos a iniciar, David, conociendo un poco llamada Ivy Sicardo. ¿Me escucha? ¿Me escuchan todos? Sí. Ok. Ivana Sicardo nació el 10 de noviembre de 1997 en Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Sus raíces, al igual que las de sus familiares, eran católicas. Ella solo conocía a un Dios que constaba de una estatua. Antes de conocer a Jesús, ella dedicaba su vida pura exclusivamente a su carrera universitaria y a su mayor pasión, la cual era danzar. Donde el primer lugar estaba para su carrera el baile y las malas amistades, pero el Señor tenía otros planes para su vida que iba a cambiarla por completo. Hizo una transformación de una Ivana, pasó a ser una Ivy Sicardo, una excelente adoradora de nuestro Padre Celestial. Estuvo un año congregándose sin todavía entregarle su vida a Cristo, porque aún ella se rehusaba a renunciar a todo lo que no le agradaba a Cristo. La iglesia que fundó su madre creó una congregación llamada Iglesia Ejército de Dios, Renovación del Alma. Se expandió de un patio pequeño de su casa, pasó a un local. Ibis y sus hermanos no entendían nada de cómo de un día para otro su casa se había convertido en una congregación o iglesia. Ibis asistía a la iglesia obligada por su madre. En ese momento no era porque ella le placía, sino porque ella obedecía a su mamá y ella iba era por obligación, más no por amor a Dios, porque ella no estaba interesada. La madre de Ibis, la pastora Adriana, en su pasado había comprado un galpón gigante con un local enfrente sin saber por qué lo había comprado y tenía ambos en alquiler. Cuando terminó el contrato de alquiler, Adriana dispuso ese local para Dios y así asentó la sede central de Ejército de Dios. La primera en pararse en Cristo fue su madre, la pastora Adriana de Jesús. Fue entonces cuando en diciembre de 2017 Ibis había asistido a un culto y sintió algo que jamás había sentido. La presencia del Espíritu Santo la arropó. Lo único que tenía Adriana era una Biblia y muchas personas llegaban por su trabajo. Una iglesia en el patio de su casa era algo totalmente ilógico para Ibis, porque ella estaba acostumbrada a ir a los templos grandes, donde habían estatuillas, cruces. Para ella era un cambio totalmente diferente a lo que es encaminar hoy en día con Cristo Jesús. Fue entonces cuando en diciembre de 2017 Ibis había asistido a ese momento que le impactó su vida y allí fue donde Dios la fue trabajando, transformando. Incluso pasó por un proceso en el cual casi queda calva, porque para ella en el mundo lo más importante era el físico. Tuvo que pasar por ese proceso fuerte en su vida. Buenas noches a Fabricio, a Rosso, por unirse a nuestro directo desde Venezuela, unidos hoy Argentina, Venezuela, en un mismo espíritu, adorando a nuestro Padre Celestial. Continuamos. Y algo adentro de Ibis había cambiado. Las ventas espirituales se habían ido. A partir de ese día todo cambió. Pasó por durísimos procesos. El Señor la alejó de todas las amistades que no le convenían, pero le dio una familia nueva en Cristo. Entonces el Señor tuvo que probarla en su orgullo. Ella dejó el baile porque ahora el tiempo se lo dedicaba a Dios y su carrera pasó a segundo plano. Bendiciones. Y así muchísimos procesos durísimos, incluso por encima de su carrera, dejando todo en manos de Dios. Hoy en día
la congregación Iglesia Ejército de Dios se expandió y ya son 3 sedes actuales que tiene su sede central de Devoto, donde está el local, pasó al galpón, siendo una iglesia o congregación muy grande. Actualmente se encuentra toda la familia de Ibis sirviendo al Padre Celestial, su madre, la pastora fundadora de la Iglesia Ejército de Dios, Renovación del Alma, su otra sede en Lomas del Mirador y su tercera sede en Merlo, donde hay un comedor para niños. Y sus hermanos, uno es predicador y los demás son adoradores, al igual que nuestra amada Ibis, todas llamadas por nuestro Padre Celestial, sirviéndole a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó con la carrera de Ibis? Ella en diciembre del 2021 se recibió de licenciada en Management en Economía y Finanzas. El Señor le dio esta gran bendición de recibirse porque ella siempre su tiempo lo dispuso en primer lugar para Dios. Sus hermanos Fabricio Sicardo es predicador, Franco Sicardo adorador y cantautor, y Santino La Rosa, el pequeño de la familia, dando sus primeros pasos en la adoración. Ibis nos contaba que ella nunca sabía lo que era agarrar un micrófono, ni mucho menos cantar, y Dios la procesó allí de una manera que todos se quedaron sorprendidos al escucharla cuando agarró el micrófono y empezó a adorar a nuestro Padre Celestial. Buenas noches, Pablo, bendiciones para todos desde Venezuela. David, no sé si puedes llamar a Ibis. Ya lo voy a hacer, ya por aquí estaba conectada. Voy a invitarla. También le damos bienvenida a nuestra adoradora, salmista de Chile, Lauriemar Pernía, que estuvo con nosotros la semana pasada. Bendiciones. Ahí está. ¿Cómo están? Bendiciones. Bienvenida, Ivy. Bendiciones a todos, es un gusto y un honor poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Saludos desde Argentina para Venezuela, realmente estoy muy contenta. Así es, nosotros nos sentimos orgullosos porque el Padre Celestial hace las conexiones divinas y hoy podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir desde las plataformas que actualmente la usan en cosas que no le agradan a Dios. Nosotros lo estamos haciendo para adorar y exaltar el nombre Ivy. Gloria a Dios, realmente es hermoso el trabajo que están haciendo, estuve viendo parte de su canal y es hermoso, como bien decías, que utilizar estas herramientas que tenemos hoy en día para poder transmitir la palabra de Dios a todos lados, no solamente que se quede en un solo país o en donde sea, sino que traspase fronteras y seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Padre. Realmente es muy hermoso el trabajo que hacen. Así es, compartimos la palabra de Dios aquí a través de lo que Dios nos da a nosotros, lo damos por gracia. Así nos llama nuestro Padre, que demos todo lo que Él nos da a nosotros, lo demos por gracia. Así Amén. es. Y vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a hacerte la primera pregunta. Y es la siguiente: cuéntanos cómo fue que tu inicio como cristiana. Bueno, algo estaban leyendo ahí de mi testimonio y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, perdón, me gusta hablar mucho, si me extiendo, ustedes me dicen Ivy. Mis primeros pasos en el camino realmente fueron difíciles. Yo tengo mi frase ahí, digo, la voy a patentar algún día, porque yo siempre decía, soy la bolsa de boxeo del Señor, porque pasé por tantos procesos, porque cuando el Señor me llamó yo tenía 18, 19 años,
Y uno está en la etapa de la adolescencia, donde es rebelde, donde uno piensa que tiene todo claro, donde ya sabe todo, donde no necesita consejos, donde bueno, ya está, estoy en la mejor edad, entonces era muy rebelde, muy rebelde. Igualmente, mi madre siempre nos crió muy estrictamente, así que tan rebelde no podía ser, porque si era rebelde mi mamá ya estaba ahí aplicando como, bueno, la regla. Pero cuando el Señor me llamó tenía 19 años y yo en ese momento tenía otra visión de la vida, como estaba en el mundo. Como ustedes decían, para mí yo tenía mis propios ídolos, porque a veces uno piensa que la idolatría es solamente una estatuita o algo así, por ejemplo, pero la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar que le pertenece al Señor. Y en ese momento que yo desconocía a Dios, porque yo venía de raíces católicas, y mi conocimiento era de un Dios crucificado en una estatua y que simplemente era eso, no tenía más que una imagen y no conocía la palabra, no conocía el Dios vivo, ni cómo Dios obra de formas tan sobrenaturales, realmente no lo conocía. Y en ese entonces a mí lo único que me importaba era el baile, era la danza. Imagínense que yo hice desde los 6 años hasta los 19 años, dediqué mi vida al baile. Competía, estuve en videos musicales, esa era mi vida, mi carrera universitaria, eso era lo que predominaba el primer lugar en mi vida. Hasta que en un momento mi madre recibió el llamado fuertemente, y bueno, ella cuando sintió el llamado sintió que era un ultimátum del Señor, era como es ahora o nunca, era como que ya está. Tenés que dejarlo todo, tenés que seguirme, como dice la palabra, toma tu cruz. Y mi mamá lo sintió tan fuertemente ese llamado que ella dejó todo y se puso a llevar el Evangelio del Señor. Y ella por su trabajo tenía muchos contactos con muchas personas, y imagínense que una persona venía a consultar a mi mamá por un tema, pero de repente ella les hablaba de Dios, les hablaba de Jesús. Y la gente no entendía nada, pero mi mamá decía, yo lo hago por fe. Y bueno, empezó a predicar la palabra, y de un día para el otro yo tenía una iglesia en el patio de mi casa. Imagínense qué loco, que donde uno en el patio por ahí, nosotros los argentinos, iba a tomar mate, ahora tenía una iglesia, había un altar, había equipos de música, había asientos, y venía gente loca que yo no conocía. Que yo con 19 años era como, mi mamá se volvió loca, ¿qué sucedió acá? Y mis hermanos ninguno entendía nada. De un día para el otro teníamos una iglesia en nuestra casa. Fue un cambio muy fuerte para ustedes. Sí, fue muy fuerte. Y bueno, mi mamá a mí y a mi hermano Fabricio, que él tiene 3 años, 4 años menos que yo, nos obligaba a ir. Más o menos nos agarraba de los pelos y ustedes van a venir. Y mi mamá nos obligaba y nos obligaba y nos obligaba. Y yo en ese momento simplemente iba porque era como mostrarle a mi mamá, bueno, no entiendo qué haces, pero te apoyo porque sos mi mamá. Entonces simplemente iba como por obligación, por así decirlo, en ese entonces. Y bueno, yo iba y no entendía. Era como, estaba yo tan sumergida en pecado, estaba tan sumergida y apartada de lo que era Cristo, que en ese momento no podía comprender ni entender, ni tampoco yo permitía que el Señor obrara en mi vida, porque yo tenía otras cosas de las que no estaba dispuesta a dejar de lado. Y cuando uno no tiene un corazón dispuesto, el Señor no puede entrar y obrar. Y yo en ese momento todavía no estaba dispuesta. Por eso que fue un proceso, siempre digo, fue un proceso duro, la bolsa de boxeo del Señor, porque era muy rebelde. Y yo, bueno, fui como estuve un año entero congregándome, digamos, en el patio de mi casa, y yo todavía no sentía la presencia del Señor. Sí veía los milagros, sí veía lo que sucedía, sí veía, pero todavía no lo podía sentir. Y bueno, pero yo seguí perseverando, porque ahí fue cuando me empezó a llamar la curiosidad de, bueno, ¿qué es esto que tienen? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué vienen y se congregan? O bueno, vienen al patio de mi casa, porque, a ver, el tiempo es muy valioso. ¿Por qué las personas utilizan su tiempo para venir acá? Entonces me llamaba la atención, ¿por qué vienen? Y bueno, simplemente seguía congregándome.
Imagínense que, como yo les decía, dedicaba mi vida a la danza y yo le dedicaba todos los días 3 horas al baile. Iba a la facultad muy temprano, iba en la universidad, tenía 2 o 3 horas de viaje en colectivo o en bus, no sé, como por ahí dicen en Venezuela, los argentinos hablamos con cualquier palabra, pero... Autobús se dice aquí, hija. Con el bus, con el colectivo. Y entonces mi vida era la universidad, volver, estudiar, ir a practicar mi deporte favorito que era el baile, y volví y dormía o salía con mis amigas. Esa era mi vida. Y era inamovible que alguien cambiara mi estilo de vida, porque eso era lo que yo había decidido, yo, Ibi Sicardo, hace 5 años atrás, pero no era lo que el Señor había decidido para mí. Y bueno, los martes yo le dedicaba 3 horas al baile y justo cuando tenía los cultos se entrelazaba con el horario de danza, de baile. Y bueno, ahí medio como que me tocó elegir, porque mi mamá como que de los pelos, tenés que venir, yo siempre llegaba tarde porque venía de baile, entonces, hasta que bueno, en un momento yo dije, no es respetuoso de que esté llegando tarde, soy la hija de la pastora que está predicando, ¿cómo voy a llegar a esta imagen? Bueno, voy a no llegar tarde, dejé de ir los martes. Después las clases de los martes en baile se entrelazaban en los jueves, entonces yo cuando iba los jueves estaba re perdida, entonces bueno, dejé de ir los jueves. Entonces como que de a poquito el Señor iba obrando en mí sin que yo lo entendiera o lo supiera. Hasta que fue que bueno, la iglesia se expandió, como para resumir, se expandió la iglesia. Mi mamá hace mucho tiempo había comprado un galpón y nunca entendió por qué lo compró, era un galpón gigante, enorme, que tenía un localcito y el galpón atrás que lo utilizaban como fábrica. Y ella lo había puesto en alquiler, los dos sitios. Entonces cuando se desocupó el local, ella destinó que eso iba a ser para la iglesia. Mi mamá, cuando el Señor la llamó tanto que dedique su vida, que le dedique su vida también económicamente. Mi mamá lo puso todo, ella lo dejó todo para el Señor. Y cuando nos trasladamos, nos fuimos del patio de mi casa a ese local, ya la iglesia tenía una estructura más de iglesia, de lo que tal vez hoy cristianamente nosotros conocemos. Y fue en diciembre cuando en una unción, no les puedo explicar, pero fue una forma sobrenatural que sentí la presencia del Señor, que algo en mí había cambiado. Fue como que unas vendas espirituales y toda la podredumbre que yo traía del mundo, todo lo pecado, todo lo sumergido que yo estaba, todo lo malo, como que el Señor en esa unción lo había quitado por completo. Sentí la presencia de una forma que nunca en mi vida la había sentido. Y ahí fue cuando dije, wow, ahora entiendo por qué estas personas, que ahora son mis hermanos en Cristo, porque estos locos, que ahora soy parte de esa locura, venían, porque estaban buscando esta sobrenaturalidad, estaban buscando a este Dios que te hace sentir tanto amor y algo que jamás en mi vida había sentido. Y a partir de ese día fue cuando empezaron mis primeros pasos, pero verdaderos. Fue cuando a partir de ahí, en diciembre del 2017, yo tenía 19, 20 años, el Señor me había llamado y yo también decidí, ya está, listo, ya no puedo seguir siendo rebelde. Sé que es cierto porque lo sentí, lo viví y nadie me lo puede quitar. Lo que el Señor me hizo sentir en mi vida, nadie me lo va a poder sacar jamás. Entonces ahí me afiancé y a partir de ese momento empezó, digamos, mi relación verdadera con Dios. No esa religiosidad de, bueno, iba porque... No, mi relación verdadera con Cristo. Así fueron mis primeros pasos. Así que difícil, muchos procesos, pero el Señor me trajo así de los pelos. El Señor nos llama con lazos de amor y bienvenido a todos los que se están uniendo, y la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Y la palabra dice, porque Dios nos disciplina porque nos ama. El Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y lo bueno fue que Ibi se dejó corregir, se dejó moldear a la estatura de que hoy ella está en Cristo Jesús. 5 años después, totalmente diferente a la Ibis rebelde, a la Ibis que colocaba el estudio primero que Dios. Así es.
Mira, y cuéntanos, ¿cuál es tu misión y visión dentro del canto? Bueno, el Señor cuando me llamó, recuerdo que yo ya una vez que estaba afianzada en el camino, dije, bueno, ¿cuál es mi propósito? Porque todos tenemos un propósito, cuando el Señor nos llama, todos, absolutamente todos, el Señor pone un propósito en cada una de nuestras vidas. Y yo quería que el Señor me confirmara cuál es ese propósito. Y yo comencé a orar, y Señor, ¿cuál es mi misión? Misión, yo lo grababa como la palabra misión. Y abro la Biblia, posiciono el dedo sobre la palabra y me salió justo sobre la palabra misión. Y yo digo, oh my God, el Señor me contestó de una forma tan clara. Yo recién estaba en mis primeros pasos, era como una locura que un libro te pueda hablar. Imagínense, era bebé espiritual, y que un libro te esté hablando, ese es el primer amor del cristiano que empieza a descubrir toda la magnificencia del Señor, que se queda enamorado y sorprendido. Y era un pasaje donde hablaba de la liberación, y luego en una unción me habían confirmado que mi llamado era a la adoración, y claro, con la adoración se libera, se rompen cadenas, se desata sanidad, pasan un montón de cosas porque es la obra del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, hoy en día ese es mi llamado. ¿Y cuál es mi visión dentro del llamado, del propósito de mi vida? Y honestamente no podría decirle, bueno, de acá a un año voy a estar haciendo tal cosa, porque el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Así que a donde sea que el Señor me lleve, yo sigo su voluntad. Donde sea que Él me llegue, si tengo que adorar para 1, 2, 3, 4 millones, para mí sola, en mi habitación, donde sea que el Señor me lleve a adorar, ahí yo voy a estar dispuesta a ir. Pero sí sé que el Señor me está pidiendo que tengo que adorarlo con letras propias, con que en realidad no son propias, sino que el Espíritu Santo dicta. Y entonces me está diciendo como, es hora de que saques tu música, es hora de que me adores con lo que hay en tu corazón, es hora de que dejes de hacer cover. Es como, Ivy, basta de hacer cover, es momento de que ya lances la música que te estoy poniendo en el corazón, porque, hermanos, me pasa que, bueno, por ahí uno se va a reír, pero el Señor me habla en momentos donde por ahí para mí humanamente es el menos indicado. Por ejemplo, me estoy bañando y me vienen letras, me vienen adoraciones, y salgo de bañarme, agarro el teléfono y me pongo a cantar en medio de la ducha, mojo el teléfono, o estoy dormida y me levanto con una adoración y ahí dormida grabo, cosas así, muy loco. Tengo un montón de audios grabados dormida, bañándome, o en el baño, o me habla el Espíritu Santo en esas circunstancias que uno por ahí está en intimidad llorando, ¡ay, Señor, hablando! En el momento menos pensado, a veces el Espíritu Santo se habla a uno, y últimamente me estuvo dando muchas canciones nuevas, y yo voy grabando todo y anoto todo, y acá tengo justo una de las hermanas que está conectada, Bonnie Graham, y ella es pianista, y yo agarro y le paso, mirá, Gra, le digo, no sé, el Señor me dictó esto y yo le paso todo, así tu trabajo, poner una pista porque yo no sé. Pero el Señor puso a la persona indicada para que ahora los miércoles voy a estar componiendo, puso a una persona para que empecemos a producir, así que si es la voluntad de Dios, tal vez en menos de lo que uno espere, puede ser que haya cántico nuevo para el honor de nuestro Padre. Así que muy contenta por ese lado. Así es, felicidades, porque Dios nos llena el gozo de su amor, y ves como tú dices, Él nos habla en todas partes porque Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. Él es esa que se presenta en esos pequeños detalles, y cuando Él te da una letra, te la da donde sea. A mí me pasó algo muy particular. Yo me estaba congregando y en plena prédica busca un cuadro y empezar una letra de una canción, y yo, Dios mío, porque Él es soberano y hace como quiere. Pero Él es tan especial, Él quiere que nosotros lo adoremos en espíritu, en verdad, que lo adoremos por lo que Él es, no por lo que nos da, sino por lo que es Él, su plenitud.
Amén, amén. Habla en todo momento el Señor. Así que si hay adoradores acá, siempre tengan o el teléfono para grabar o el lápiz, porque el Señor puede hablar en cualquier momento. Tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Sí. Y qué increíble, una de las preguntas que te iba a hacer era eso, que si el Señor te había dado cántico nuevo y cuántos te había dado, ya nos acaba de responder antes de hacerte la pregunta. Perdón, siempre ahí va adelante. Hay otra pregunta que le diría tú a los jóvenes que tienen ese talento para el canto. Esa pregunta es muy linda y bueno, por ahí me voy a explayar un poquito más en esta pregunta, porque a veces cuando el Señor te llama, sobre todo en esto que es el ministerio de la adoración, puede pasar que un joven diga, Señor, me llamaste a adorarte, pero no sé cantar, no tengo la voz, no tengo el talento, no tengo la capacidad, ¿qué voy a hacer? Y es muy común que eso pase porque el Señor lo llama y se encuentra en esa incertidumbre. Así que como primer consejo es que el Señor vino a llamar a lo menospreciado y a lo vil de este mundo, vino a llamar a lo necio, vino a llamar a lo que ante los ojos del mundo es inútil. Entonces, si cuando recibiste el llamado te sentiste así, ya te puedo decir que empezaste muy bien, porque el Señor nunca te va a llamar por tu capacidad. El Señor no es que ve a alguien y dice, wow, qué gran voz que tiene, lo voy a llamar. El Señor llama a lo inútil, porque lo que quiere hacer el Señor es glorificarse en esa inutilidad, porque el Señor es un alfarero, y nosotros simplemente somos barro que estamos en sus manos, y Él nos va a dar forma hasta que seamos esa vasija que Él quiera. Por eso que es muy importante que cuando recibimos el llamado, es decir simplemente, heme aquí, Señor, acá estoy, es tener la disposición. No importa que no sepas cantar o no sepas danzar, porque la adoración no es solamente con nuestra voz, sino que también es con nuestra danza, es con pandero, es con instrumentos, hablando ministerialmente, ¿no? Entonces, si el Señor te llamó, te va a capacitar, porque el Señor no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Es así bien como es la frase. Así que desde el primer consejo es que si hoy sentís que no tenés el talento o la capacidad, no importa, porque es más, en 1 Corintios dice que el Señor es quien nos capacita, así que aferrate a esa palabra, porque el Señor te va a dar todos los instrumentos y los medios para que puedas tener la voz o puedas tener la capacidad para tocar un instrumento, la capacidad para danzar o incluso para tocar un pandero. Donde sea que el Señor te llame, el Señor te va a estar capacitando. Eso que no sé, ¿querías decir algo? Así es, Él nos capacita para servirle, porque Él lo que quiere son corazones dispuestos a adorarle, a servirle, a honrarle. Eso es lo que quería compartir contigo, Ivy, y con todos los que nos están viendo en el directo de hoy. Exacto, así es. El Señor lo que busca es un corazón que esté dispuesto a recibirlo y dispuesto también a hacer la voluntad del Padre, porque es chocante tal vez cuando se choca nuestra voluntad con la del Señor, porque nuestros planes nunca van a ser iguales a los que el Señor tiene para nosotros. Pero en serio les puedo decir, hermanos, que los planes y la voluntad del Señor son perfectos y no se acercan ni un centímetro a lo que tal vez nosotros estábamos pensando, pero el Padre ve más allá, Él ve toda la película, Él ve todo el panorama. Entonces siempre hagamos la voluntad de Dios, y si el Señor te está llamando a que lo adores, es porque ve el propósito, Él eligió ese propósito. Entonces si sos joven y no tenés ese talento hoy en día, el Señor te lo va a dar. Yo por experiencia propia, como estabas contando al inicio, me sucedió que yo nunca en mi vida había tocado un micrófono, nunca había cantado, como les decía, yo dediqué toda mi vida a capacitarme, por ejemplo, en el baile, y por ahí hoy podría ser la mejor danzora, pero el Señor no me dijo, no te voy a llamar a ser danzora, te llamé a todo lo contrario, que me adores con tu voz, porque el Señor me quería sacar de la zona de confort, el Señor tenía otros planes que eran muy distintos a los que yo tenía.
Y cuando el Señor me llamó, también lo que importa también es qué haces con ese llamado, porque es muy común por ahí que, bueno, estoy llamada a adorar, estoy llamada a profetizar, estoy llamada a ser pastor, pastora, a las naciones, y quieren todo ya. No es todo ya, porque siempre va a haber un proceso previo donde el Señor te va a moldear y te va a forjar para que le des esa adoración que es la que Él quiere recibir, que es una adoración en espíritu y en verdad. Pero para que eso pueda suceder, el Señor primero te va a procesar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es estar dispuesto a recibir ese llamado. Y en mi caso, yo cuando recibí el llamado, simplemente, como decía, dije, heme aquí, y mi mamá se agarraba la cabeza, se tapaba los oídos, porque decía, esta chica cómo desafina, me ponían a mí y a un gallo, y creo que el gallo cantaba mejor. Realmente fue así, mi mamá no me podía escuchar, pero ella sabía que era mi llamado. Entonces, bueno, yo ensayaba y estuve un año entero haciendo las 4 mismas adoraciones, que eran las que más o menos no le pifiaba el tono, eran las que más o menos me salían bien. 4 años, un año ensayando 4 adoraciones, y bueno, era lo que por ahí podría llegar a funcionar. Pero la realidad es que yo la capacidad y el talento no lo tenía en ese momento. Simplemente fue, bueno, el Señor me está llamando, yo voy a ir. Y hay también un punto importante, acá contando con mi testimonio, que no te importen lo que piensen los demás, porque a mí no me importaban si tal vez se podrían llegar a reír de que yo desafinara, o de que cantara mal, o no me importaba porque estaba adorando al Padre. Lo que importa en ese momento es la comunión que tenés con el Señor, es esa atmósfera que se mueve en la adoración. Entonces, por ahí a los jóvenes les suele importar, ay, ¿qué van a decir de mí? Y si fallo, y si desafino, se va a ir. A la única persona que tenés que agradar es a Dios. Entonces, que no te importe si hoy es parte del proceso y parte del camino, equivocarse y fallar, es justamente lo que el Señor está haciendo, te está procesando. Entonces, bueno, yo estuve un año entero como ahí adorando, intentando adorar, era mi intento de adoración, hasta unas vacaciones. Me sucedió que yo estaba pasando por un momento de desilusión, de angustias, y hay 2 opciones cuando un cristiano está pasando por una desilusión, los jóvenes, porque hoy yo veo esa desilusión o eso que me está sucediendo y por ahí es insignificante, pero uno cuando es joven a esa edad como que las cosas le afectan el doble, porque es más chico, a veces algunas cosas no las entiende, entonces como que siente todo el doble, todo le duele el doble, porque se pelea con la vida, porque es joven, es como que se siente que nadie lo comprende. Y yo en ese momento estaba pasando por esa situación y había 2 opciones cuando un joven está pasando por un proceso, una tormenta. O te aferrás al Señor o te alejas. Y creo que la opción más sensata y la mejor opción que puedes tomar en tu vida es aferrarte a Dios. Y yo en ese momento, a ustedes jóvenes, si hay jóvenes adoradores, utilicé ese dolor que sentía en ese entonces para adorar. Utilicé el dolor que yo podía estar sintiendo en mi interior para adorar al Señor. Y fue ahí cuando, en la casita que tenemos en la costa, mi mamá, una casita, había una guitarra toda sucia, rasposa, las cuerdas oxidadas, y, hermanos, esa guitarra estaba más para tirar que para sonar. Y cuando quiero adorar al Señor con la guitarra. No sé, y simplemente agarré la guitarra, hermanos, y en 3 días estaba tocando la guitarra. Y yo perseveré porque agarré la guitarra, estaba en la calle, estaba con la guitarra. Iba al supermercado y me llevaba la guitarra. Fue como que me aferré y yo dije, yo voy a adorarle al Señor con la guitarra. Y el Señor me capacitó. Yo simplemente dispuse mi corazón, dispuse mi dolor y el Señor obró. Y cuando volví de esas vacaciones, que tal vez era el hazme reír porque era un gallo cantando, el Señor me había dado un nuevo cántico, me había dado una nueva voz. Entonces, es muy importante, hermanos, que ustedes se aferren al propósito y al llamado que les puso el Señor, porque es como la parábola de los talentos. El Señor hoy te puede estar dando un talento, lo importante es que lo multipliques.
porque en lo poco que uno sea fiel, el Señor te va a poner alto. Pero en cambio, puede ser una persona talento, pero lo enterró, lo dejó ahí abajo de la tierra y no lo multiplicó para el Señor. Entonces lo importante es que por más de que hoy tengas un solo talentito, que tal vez sea tu corazón dispuesto para adorar, ese tu único talento, multiplícalo, porque el Señor te va a dar la voz, el Señor te va a dar la capacidad para tocar la guitarra, el piano, el Señor te va a dar la capacidad para danzar, el Señor te lo va a dar. Porque lo importante es tener ese corazón dispuesto. Si nosotros nos vamos a la Biblia, un adorador que tenemos como referente es David. ¿Y qué era lo que tenía David? David tenía un corazón semejante al Señor, un corazón semejante a Dios. Y yo realmente cuando me pongo a pensar en un corazón semejante a Dios, si yo tendría que describir el corazón de Dios, es como que digo, no hay palabras para describir el corazón de Dios, porque el Señor tiene un corazón inmenso y tan grande que aún sin merecerlo nos ama, que aún siendo pecadores, Él nos agarra, Él nos recoge, Él nos va a buscar, que aún siendo de lo peor, el Señor está ahí siempre para nosotros, aún cuando le damos la espalda. Entonces estamos hablando de que tiene un amor incondicional. Entonces tenemos que tratar, porque a veces uno piensa que el adorador es solamente, ay, me subo y voy a cantar. No, hermanos, el adorador empieza primero con tu vida, primero empieza de que empieces a adorar con tu propio testimonio, con tu propia vida. Porque imagínense que yo vaya a la iglesia y vaya a adorar, adoro los martes y después me ven los hermanos de la congregación en un bar alcoholizándome en la esquina. Entonces, ahí el Señor no comulga con el pecado, el Señor no puede habitar en ese corazón, por lo tanto no es un corazón adorador. Entonces, para los jóvenes también, como consejo, de que es muy importante a la hora de recibir un llamado, a la hora de aceptar el llamado que el Señor nos dio, es que primero entendamos de que empieza por nuestra vida, de que empieza por escuadriñar la palabra, de que empieza por conocer a Jesús y acercarnos a Jesús y tratar de imitar y seguir sus pasos. Hermanos, nunca vamos a ser ni siquiera un porcentaje santos de lo que es el Señor. Imposible, jamás. Pero un adorador no puede ya pecar deliberadamente, y ningún otro ministerio, ¿no? Yo hablo en general, pero bueno, hoy me voy a enfocar en la palabra adorador, porque es justamente de lo que puedo hablar de como testimonio. Pero es muy importante primero adorarlo con tu vida al Señor, porque de nada sirve de que tengas una voz preciosa, o de que dances hermoso, o de que tengas una capacidad increíble para tocar un instrumento, si en tu corazón no habita Jesús. Realmente no serviría. Por eso es que el Señor dice que la adoración que le agrada es en espíritu y en verdad. Cuando Él habla de la verdad, está hablando de las Escrituras, porque, a ver, nosotros cuando adoramos, es muy importante entender qué es adoración, por qué estamos adorando, qué es a lo que nos llamó. La adoración es poder exaltar todas las virtudes que tiene el Señor, la magnificencia del Señor. Lo estamos adorando por la virtud del Señor, estamos adorando por quién es Él. Entonces tenemos toda la palabra para poder buscar quién es Jesús, quién es el Señor, y todas sus virtudes, todas sus cualidades y características. Por eso dicen verdad, porque esa es la verdad. Tenemos nuestra palabra, que es la verdad, la Biblia, la palabra del Señor Jesucristo. Y en espíritu, porque cuando adoramos no estamos siendo nosotros. Lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Entonces es muy importante que, porque esto lo he visto y realmente a veces me pone triste, de que el adorador, entre comillas, adoradores, me subo al altar, voy a cantar y me bajo y ya está. Y por ahí después no les interesa recibir la palabra, no les interesa escuchar lo que el Señor tiene para decir ese día, y es como, eso es ser cantante, pero no es ser adorador. Cantar es tener una voz linda, ser afinado, das un show y simplemente te bajás. Sí. Serían falsos adoradores, porque
cantan para que las personas lo vean, más no para agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces serían falsos adoradores. Exacto, son falsos adoradores o cantantes que están muy alejados de lo que es adorar, realmente adorar. Uno tiene que entender, estos jóvenes es muy importante, que uno se sube al altar a adorar al Señor, tiene que hacerlo en santidad, porque ustedes al momento de subirse al altar, al momento de estar en ese momento de adoración, va a ser el Señor. Por eso que siempre que me subo al altar, siempre le digo al Señor, sé vos, Señor, no permitas que sea yo, porque yo soy inútil, yo no sirvo. Yo solamente estoy acá para ser el medio, el instrumento para que vos me utilices. Señor, te pido que me vacíes por completo de mí y que seas vos en mí, Señor. Esa tiene que ser una adoración, jóvenes, una oración que tiene que ser continua cuando estamos en el ministerio de adoración, o cualquier ministerio que estemos sirviendo arriba de un altar, porque el altar se convierte en un lugar santo, y no podemos manchar el altar. Realmente es muy triste. La otra vez había leído una frase que me gustó muchísimo y me dejó pensando mucho, de que a veces en el ministerio de adoración podemos ver que hay egos, hay soberbias, hay contiendas, y nos olvidamos de que estamos adorando a un Dios tan humilde y queremos ser soberbios nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a un Dios humilde siendo soberbios? Imposible. Imposible. El Señor no tenía dónde reposar su cabeza. El Señor le limpió los pies a sus discípulos. El Señor vino a servir. Entonces, si Jesús mismo, siendo Dios, el Verbo hecho carne, vino con tanta humildad, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos que porque somos adoradores somos mejores? ¿En qué cabeza cabe? Es imposible. Entonces, realmente, jóvenes, es muy importante de que entiendan de que la adoración le pertenece al Padre y es para el Padre y por el Padre, que nunca vamos a ser nosotros, ni es para nosotros, ni es para exaltarnos a nosotros. Eso es un error muy común que suele suceder hoy en día en las iglesias, sucede. Y en los jóvenes por ahí que están dando sus primeros pasos, puede que estén estos pensamientos. Por eso que es muy importante entender lo que es la adoración. Además, fíjense, jóvenes, que la adoración, en el momento del culto, hablando, se da en dos momentos específicos. Se da previo a la palabra y posterior a la palabra. ¿Por qué es así? Previo a la palabra se da porque el Señor nos está utilizando para que se pueda generar el clima, para estar los congregantes, las personas que están asistiendo al culto, que dispongan su corazón para poder recibir la palabra, para que se pueda quitar todo ese frío espiritual que hay de personas nuevas que no conocen a Jesús. Entonces, por eso es tan importante la adoración al inicio del culto. Estamos ahí sin instrumentos para que se cree la atmósfera espiritual para que puedan recibir los corazones la palabra. Entonces, imagínense de que ustedes se suben siendo falsos adoradores, las personas que vinieron con el corazón endurecido, ustedes lo endurecieron más todavía, porque no estaban adorando. Así es, Ibis. Bendiciones a la pastora Adriana que se suma hoy. Bendiciones de lo alto aquí desde Venezuela. Y de verdad que hoy ha sido una noche bastante nutrida, porque es bonito ver a una joven de que dejó todo lo que ella había puesto primero por nuestro Rey Jesucristo, el verdadero, y que Dios, a pesar de que viviste procesos fuertes, de eso de que te estabas quedando calva, me imagino que fue un proceso muy doloroso para ti, muy traumático. ¿Nos puedes contar de eso, Ivy? Sí, es parte, a ver, cuando el Señor lo llama, siempre va a venir el proceso,
Y los procesos son duros. El Señor, cuando ustedes pueden cualquier historia bíblica, el Señor, por ejemplo, en Daniel, no le dijo, Daniel, no vas a entrar al foso de los leones, sino que lo acompañó. Entonces, en todo proceso, hermanos, es muy importante que sepan que el Señor siempre los va a acompañar. Yo pasé por muchos procesos duros, por ejemplo, del que me estaba quedando calva, es verdad, usaba extensiones porque me daba vergüenza de que la gente por ahí notara, era bebé espiritual todavía, notara de que algo en mí había cambiado. Pasé por procesos también de salud, me ha pasado incluso de ir, por eso es que yo digo de que lo más importante siempre es poner al Señor en primer lugar. Otro testimonio que tengo es que una vez mi mamá había ido a predicar a la iglesia de Lomas, una de las sedes, y yo llegué sintiéndome que me dolía el pecho y me puse a llorar del dolor que sentía porque sentía que me iba a desmayar en cualquier momento, me sentía muy mal. Y mi mamá, ¿qué piensan que hizo? Ella es la pastora y ella dijo, no voy a parar el culto ni voy a... No, ella no buscó soluciones humanas, sino que dijo, voy a dar la palabra, voy a estar a lo que el Señor me está llamando, te voy a llevar al hospital. Y fue así, yo adoré sintiéndome muy mal, que me iba a desmayar. Mi mamá dio la palabra viendo de que yo estaba llorando de lo mal que me sentía, pero servimos al Señor. Es muy importante siempre poner en primer lugar al Señor, porque cuando lo pones en primer lugar las cosas suceden. El Señor dice, buscame a mí, primero el reino de los cielos, lo demás va a venir por la añadidura. Lo servimos al Señor, salimos de ahí, mi mamá me llevó al hospital y tenía 42 pulsaciones, no me estaba latiendo el corazón, me dejaron internada. Pero yo adoré igual, mi mamá dio la palabra igual. El Señor siempre tiene que estar en primer lugar, porque hay muchos que, ay, me duele el dedo gordo del pie, o, ay, no, tengo este problema, voy a faltar a la iglesia. No es así. Entonces, es muy importante de siempre poner en primer lugar al Señor. Y continuando con lo que estaba diciendo de la adoración, que además también el momento, el post-momento y el momento previo. El momento previo es para recibir la unción. Entonces, si nosotros no estamos adorando de corazón, no estamos adorando por medio del Padre, nosotros por medio de la adoración se tiene que generar un quebrantamiento. Con la adoración hay liberación, se rompen las cadenas, se desata una sanidad, pero no porque seamos nosotros, sino porque el Señor nos está utilizando. Entonces, fíjense de que el ministerio de adoración, el adorar, es muy importante. Y yo ahora digo ministerio porque en realidad estamos todos llamados a adorar al Señor, porque la palabra dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Todos estamos llamados a adorar al Señor. Pero algunos nos llamó para exaltarlos de otra manera, arriba de un altar, por ejemplo, o en las calles, o en donde sea, pero estamos todos llamados a adorar al Señor. Y es muy importante que lo adoremos con toda nuestra vida, nuestra voz, nuestra danza, todo tiene que alabar al Señor, es muy importante. Por eso entiendan de que es un ministerio difícil y es un ministerio que va a ser muy procesado, pero es un ministerio donde el Señor utiliza muchísimo y se mueve de formas sobrenaturales. Así es. Para culminar, ¿qué testimonio personal o de otra persona te ha marcado a ti, que ha sido para bendición y tú has dado ejemplo de ese vivencia que has tenido? Y como un poco decía al principio, que si tendría que hablar de cómo el Señor obró en mi vida, en la de mi familia, en las de mis seres queridos, realmente creo que va a ser un live de una semana, porque es muy cierto la palabra cuando dice que somos de este mundo, pero no pertenecemos en este mundo, y realmente me considero así, que vivo una atmósfera sobrenatural y las personas que están a mi lado también vivimos en una atmósfera que es totalmente sobrenatural. Y realmente el testimonio, si bien vi testimonios en todos los congregantes de la iglesia, en amistades, vi testimonio en mis familiares, porque los testimonios realmente es algo ya tan común verlo en la vida cristiana que uno dedica a diario, pero el que podría decir que más me impactó fue el de mi mamá, porque mi mamá era una persona común y corriente,
que ella vivía para trabajar, estaba sola, tenía 4 hijos, entonces siempre fue una mujer fuerte porque el Señor le dio esa fortaleza y la preparó toda su vida para el llamado que hoy tiene en día. Y ver cómo hasta incluso decidió dejar el trabajo, porque yo les voy a ser honestos, hermanos, antes de iniciar el camino nosotros estamos muy bien económicamente, porque mi mamá trabajaba muchísimo, pero cuando el Señor la llamó, ella hasta su trabajo dejó, porque ella confió, porque si el trabajo no le agradaba al Señor, entonces lo que no le agrada al Señor no hay que hacerlo. Obviamente siempre vamos a pecar porque nadie es santo, solamente Jesús. Pero ya no pecamos deliberadamente, tratamos de pecar lo menos posible y si nos mandamos un pecado, arrodillamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor de todo corazón y tratamos de no volverlo a hacer. Y mi mamá, vi como ella permitió que el Señor obrara en su vida y vi el cambio también de ella como madre, vi el cambio también de ella como amiga, vi el cambio de ella para con las personas. Entonces, al ver que esa mujer había cambiado tanto y llevó adelante una iglesia, entonces ahí dije, wow, este es un gran testimonio de cómo estar sumergido en pecado a hoy lo que es mi madre es realmente, porque el Señor la cambió por completo. Entonces, fue muy común que los hijos vean a sus padres como sus superhéroes o que vean a sus padres como los ídolos. En este caso puedo decir que mi mamá, la vida cristiana es mi referente y son los pasos que también quiero seguir porque el Señor la utiliza día a día, y veo cómo a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las tormentas, porque hermanos, no es fácil la vida del cristiano, es muy difícil perteneciendo a familia pastoral, perteneciendo de las personas que están ahí todo el tiempo para el ministerio, es posible que es muy difícil, porque las personas te traicionan, las circunstancias es difícil, pero lo importante es proseguir, y esto es lo que yo vi en mi mamá, que ella por el amor que le tiene a Jesús y por cómo obró el Señor en su vida, ella sigue adelante a pesar de todo. Entonces, ese es como el mayor testimonio que realmente impactó en mi vida y que hizo que yo también quiera conocer de ese Jesús que mi mamá tanto habla. Qué bendición, y que puedo ahí agregar que tu mamá, Dios ya le había colocado las cualidades de una mujer esforzada, una mujer valiente, para ella hacer el propósito, su llamado, de que hoy en día ser una pastora reconocida y que ya tiene varias sedes, están dando fruto de que Dios está obrando en su vida. Y qué más testimonio para sus hijos poder ver a la mamá transformada, dio un giro de 180 grados, pero para mejor, fue mejor persona, y qué mejor testimonio que el convertimiento de tu mamá, de la pastora Adriana, y de verdad que le damos la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es el único que puede transformarnos. Nosotros solamente sembramos y regamos, pero el crecimiento siempre lo va a dar es Dios. Amén, amén. Es que es así, el Señor te llama y no importa que pasen 40 años como Moisés con la tierra prometida, si el Señor te llamó, lo va a hacer. Entonces, aférrense a las promesas que el Señor tiene para sus vidas.